Bien, como pues, estáis viendo aquí, pues el título de mi reflexión de hoy es Vivir en la paradoja. Y realmente podría haber elegido cualquiera de los textos que nos propone el leccionario, ¿no? Para hoy, porque a ver, una aldea que es pequeña pero grande, una virgen que es madre, virgen y madre, ¡oh! ¡Qué paradoja!, ¿no? Pues sí, virgen y madre, no sé cómo, pero sí. Y en realidad podía haber elegido cualquiera de los textos. Pero me he quedado con el texto de Hebreos. Como podéis suponer, el texto de Hebreos pues tiene una complejidad bastante importante, ¿vale? Pero bueno, yo he intentado hacer lo que he podido y espero que por lo menos si nos sirva pues de reflexión, ¿no? de motivo pues para por lo menos entrar un poco en eso que yo llamo vivir en la paradoja, que yo vivo siempre en la paradoja, os lo digo. La tradición cristiana, como muy bien sabéis, siempre ha mantenido un debate y lo mantiene continuamente, ¿no? Sigue manteniéndolo, ¿no? En referencia a esa separación tan radical que hay entre cuerpo y alma. Tiene una separación que es contradictoria, o sea, representa una contradicción, ¿no? Por un lado el cuerpo, por otro lado el alma, y aquí estamos moviéndonos en una especie de, yo qué sé, de contradicción eterna, ¿no? Podemos hacernos algunas preguntas al respecto, ¿no? Como, ¿qué es el alma? ¿Cómo actúa? ¿Es más importante que el cuerpo? O por otro lado, ¿y el cuerpo qué es? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se define el cuerpo? ¿Materia pura y dura? ¿Física y química? ¿Qué es el cuerpo en realidad? Por otro lado, también nos eternizamos buscando la voluntad de Dios, queriendo saber cuál es, y venga y dale con la voluntad de Dios, y patatín y patatán, y no sabemos muy bien cuál es. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? ¿Qué significa? Y por otro lado, pues estamos a punto de compartir algo que el Señor nos ha dejado así, como un símbolo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y este símbolo a qué viene? ¿Cómo es esto que tenemos aquí, pan y vino? Y voy a hablar de otro tipo de símbolos que ya veréis. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo vivimos? Porque nos parece muy sencillo, pero en realidad no es tan sencillo. De alguna manera podemos percibir, por lo menos yo lo percibo, podemos percibir en estas cosas que os estoy comentando, en estos textos que el leccionario nos ofrece para el día de hoy, pues ya podemos intuir cierto tipo de paradoja, ¿no? Pero vamos a definir lo que es paradoja. No es que yo crea que sois ignorantes, ¿eh? Sé que sabéis lo que es una paradoja. Estoy absolutamente convencida. Pero lo vamos a recordar. La definición que tenemos de paradoja es que paradoja es una figura retórica que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción y que, sin embargo, los factores presentados resultan válidos, reales o verosímiles. En las paradojas que representan una antinomia, que es lo que a mí me parece ver en los textos que os he comentado, concretamente en el de Hebreos, en las paradojas que representan una antinomia se aprecia un resultado que en principio se contradice a sí mismo. No sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me parece que es así. Yo quiero reflexionar en el día de hoy, solo reflexionar, y no me llaméis presuntuosa, bueno, a lo mejor sí que lo soy un poco, pero bueno, intentaré hacer lo que pueda, ya os lo digo,
me gustaría reflexionar sobre esta cuestión de la paradoja y concretamente de nuestra vida como cristianos, como cristianas, en esa paradoja permanente. Y en el texto de Hebreos a mí me parece que esa paradoja permanente se nos presenta en tres formas. Ya sabéis que a mí me gusta siempre hacer referencia al contexto del texto, porque yo voy a hablar del texto, o sea, voy a hablar del texto, de lo que yo veo en el texto. Entonces me parece necesario compartir lo que el contexto inmediato nos ofrece. Concretamente el contexto del capítulo 9. En el capítulo 9 nos encontramos, en primer lugar, con un santuario terrenal. ¿Os habéis fijado? En el capítulo 9 se nos habla de un santuario terrenal que se organiza de acuerdo con una serie de ordenanzas. Ordenanzas que son propias a ese santuario. Esas ordenanzas, que quede claro ya desde este preciso instante, esas ordenanzas han sido explícitamente ordenadas por Dios. Están en la ley. Y la ley, que yo sepa, hasta donde yo sé, es revelación de Dios. Ese santuario terrenal está dividido en dos espacios. Está dividido en el lugar santo, en el que nos encontramos con una serie de objetos muy relacionados con el pueblo de Israel y que son muy importantes para ese pueblo, y que son el candelabro, la mesa y el pan sagrado. Y después nos encontramos con el segundo espacio, que es el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde entra el sumo sacerdote, que es un ser humano, muy humano. Es donde entra el sacerdote, que además es el único ser humano del pueblo de Israel, o del pueblo, capacitado para ofrecer una serie de sacrificios. Y repito, una serie de sacrificios que están explícitamente ordenados por la ley. El libro de la ley, para recordar esto, se encuentra precisamente en el lugar santísimo. ¿No os parece curioso que en la ley sagrada se requiera el derramamiento de sangre? El derramamiento de sangre inocente. A saber, animales, porque yo sepa, los animales no tienen conciencia, no saben nada, o sea, no saben nada, bueno, o sí, ¿no? Pero no en el sentido que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, en principio es sangre inocente. Y ese derramamiento de sangre, que a nosotros nos puede parecer inútil, visto desde un punto de vista, bueno, humano, a mí, bueno, no sé lo que pensáis vosotros, pero, en fin, ahí lo dejo. Ese derramamiento de sangre se hace para contrarrestar los pecados de un pueblo que, curiosamente, se nos dice que es ignorante cuando comete los actos que no le corresponden. A ver, no sé cómo lo veis, pero si alguien no sabe que lo que hace está mal, pues, bueno, a lo mejor es un poco inocente, ¿no? No sé, digo yo, el texto lo dice explícitamente, en el capítulo 9, versículo 7. Pero además no solamente eso, sino que el mismo texto, el capítulo 9 de Hebreos, nos dice que, bueno, no sé, por alguna razón, Dios mantiene al pueblo ignorante porque les niega una revelación que podría haber sido definitiva para resolver ese problema de el pecado, los errores, lo que sea. Dios les esconde esa revelación, de alguna manera. No quiso hacerlo en ese momento, ¿no? Y esa era una solución definitiva.
Era una solución definitiva para resolver de una vez por todas la cuestión del pecado. Del pecado no olvidéis que nos lo define el apóstol Juan como injusticia. Injusticia. Falta de ley. El autor o la autora, porque hay quien dice que el autor de Hebreos no es un autor, sino una autora, y a mí me parece que bueno, en fin, no sé, está ahí, pero bueno. Hay quien defiende que sí, que es una autora, en concreto Febe, una diaconisa de Pablo, porque conocía muy bien la mentalidad de Pablo, y etcétera, etcétera. Bueno, yo lo dejo ahí, por si acaso, ¿vale? Os puedo convencer de que fue una autora y no un autor. Vale, el autor o la autora de Hebreos, el caso es que no se nos dice quién fue, nos presenta a Cristo como sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo, presenta su ofrenda, etcétera, etcétera, sino que es sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio que se ofrece como paradigma, ¿no? De la solución perfecta a la situación del ser humano en general. Como al autor o autora de Hebreos no le queda muy claro si lo vamos a entender o no, porque es consciente absolutamente de que aquí se nos presenta realmente algo importante y que debe ser comprendido perfectamente, él o ella intenta clarificar este concepto, con dos ejemplos. Que no voy a comentar mucho. Pero el versículo no voy a comentar nada, de hecho, los dos ejemplos, porque no hacen falta. Son dos ejemplos y ya está, para que entendamos este concepto de Cristo como sumo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Pero el versículo 22 nos ofrece, a mí me parece, una máxima bastante inquietante, muy inquietante, o terrible, según cómo se mire. Sin derramamiento de sangre, dice el texto, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, y que os quede ahí aquí, sin derramamiento de sangre no hay perdón. En los versículos 23 al 28 del capítulo 9 se nos presenta una realidad alternativa que al parecer es superior en todo a la propia realidad espaciotemporal. Es decir, es una realidad alternativa que supera la propia terrenalidad o temporalidad, esa a la que nosotros estamos sometidos. Y en los capítulos 10, 1 al 4, se nos define, de alguna manera, el carácter ideal, y ideal me refiero a ideal en el sentido de superior, la idea como algo superior, ¿no? En el más puro sentido platónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el capítulo 10, versículos 1 al 4, se nos define el carácter ideal, habla de forma, ¿no?, de esa realidad alternativa. O sea, esa realidad alternativa es un ideal. Eso que nosotros conocemos como ideal. Y ahora ya nos encontramos con el pasaje que yo quiero comentar en este momento. En el versículo 5 a mí me parece encontrar claramente lo que yo llamaría la paradoja del cuerpo. El cuerpo, este cuerpo, este cuerpo, ¿vale? Más gordo, más flaco, más guapo, más feo, más... Todo depende, ¿no? La paradoja del cuerpo. En el primer término de la paradoja se nos afirma algo que en realidad es una negación. Ese primer término de la paradoja dice: Dios no quiere
voluntad de Dios, no quiere ni ofrenda ni sacrificio. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Que sí o que no? Dios no quiere ni ofrenda ni sacrificio. Y el segundo término de la paradoja dice, pero me preparaste cuerpo. Pero, conjunción adversativa. Pero me preparaste cuerpo. En el capítulo 9, versículo 9, se nos ofrece una interesantísima, diría yo, observación. Nos dice, en el capítulo 9, versículo 9, ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Si no puedo ser libre en mi conciencia, ¿para qué sirven los sacrificios? ¿Para qué? Y ya no me refiero solo a los sacrificios religiosos, me refiero a los sacrificios de todo tipo. Si no pueden tranquilizar mi conciencia, si no pueden limpiar mi conciencia, ¿para qué sirve el sacrificio? Y os hago una pregunta, Bueno, no tenéis por qué contestarla porque si no aquí nos eternizaríamos. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? ¿Qué es la conciencia? Esa vocecilla que nos dice sí, que es el diablo. Esa vocecilla que nos dice no, que es un ángel. ¿Sabéis, verdad, no? De estos dos personajillos que salen por aquí. No. La conciencia es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. Y os hago todavía otra pregunta. ¿Es acaso posible, en algún sentido, la conciencia sin cuerpo? Nos dice Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, nos dice, el cuerpo es, en primer lugar, la influencia de una subjetividad. El instrumento que efectúa la comprensión del mundo. En realidad, la conciencia de algo no puede darse sin una relación con el cuerpo. Nunca, jamás. De hecho, no tenemos ninguna otra manera de relacionarnos con el mundo, ni de entenderlo, ni de comprenderlo. Sin cuerpo, no existe ningún tipo de realidad. No hay cuerpo, no hay nada. Al menos no existe ninguna realidad para nosotros. Al menos, reitero, no una realidad de la que podamos tener conciencia. Los dos términos que hemos establecido anteriormente ponen de manifiesto la necesidad del cuerpo. Un cuerpo terrenal, material, temporal. ¿Para qué? Para materializar nuestra conciencia. Nuestra conciencia de nosotros mismos, del mundo y también de Dios. Un Dios que es inmaterial, espiritual y eterno. ¿No es paradójico? ¿No es paradójico? Y en eso consiste la paradoja del cuerpo. En eso consiste. Sin cuerpo no hay absolutamente nada que podamos hacer. Nada que nos permita hacernos cargo de nuestra propia realidad. Ni siquiera de la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hablaríamos con Dios?
¿cómo manifestaríamos qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo haríamos? Sin cuerpo. Nuestro cuerpo material, temporal, además, nos permite aspirar a la trascendencia. Y a la trascendencia como una vocación hacia lo sublime, hacia lo eterno, hacia Dios. ¿O quién, qué ser humano no tiene esa aspiración de trascendencia? ¿Qué ser humano no tiene esa aspiración? A mí que me presenten a uno solo. Porque aunque seas ateo o lo que sea, esa aspiración de trascendencia forma parte de nuestra conciencia del mundo. Y yo, francamente, mi opinión es así. También nos encontramos en los versículos 6 y 7 del texto que nos ocupa, nos encontramos todavía con otro aspecto de esta paradoja que yo os estoy presentando. Y es lo que yo entiendo como la paradoja del compromiso. La paradoja del compromiso. El primer término de la negación. Fijaros que el autor o autora siempre utiliza el mismo modelo, ¿eh? El primer término de la paradoja es una afirmación que también es una afirmación negativa. A Dios no le gustan, no le complacen. Ya es que no es que no quiera, es que ni siquiera le gustan los sacrificios. Ni siquiera le gustan. En el segundo término, curiosamente, se establece esta relación paradójica, ¿no? Dice, en el segundo término de la paradoja nos dice, pero yo, conjunción adversativa otra vez, pero yo es tu voluntad. A ti yo sé que no te gustan los sacrificios, que no quieres los sacrificios, pero yo, pronombre personal, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Alguien me quiere decir en qué consiste exactamente la voluntad de Dios? Porque la mayoría de las veces nos detenemos en futilidades de todo tipo. Cosas que en realidad podemos solucionar nosotros mismos con un poquito de empeño, ¿vale? Pero nos empeñamos en saber la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste? Y nos empeñamos de forma incansable en afirmar que, bueno, Dios va a hacer maravillas con nosotros, que nos va a usar de manera milagrosa en grandes proyectos y grandes historias, que Dios va a hacer maravillas y bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Pero en realidad, si lo pensamos bien, no tenemos ni idea de qué es eso exactamente de la voluntad de Dios. O a lo mejor es que no queremos saberlo. A lo mejor es simplemente que no queremos saberlo. O preferimos no saberlo. Porque intuimos, de alguna manera intuimos que el precio que nos tocará pagar es muy alto. Muy alto. Que tal vez necesita demasiada implicación por nuestra parte. Y eso nos cuesta, nos cuesta. Pero Jesús sí supo, ¿no? Sí supo cuál era la voluntad de Dios. ¿La supo o no la supo? Sí, la supo. La supo. Desde el primer momento. Desde siempre supo cuál era la voluntad de Dios. Y también supo que el precio de esa voluntad era alto. Muy alto. Un precio muy alto a pagar, ¿eh? Pero él dijo, ¿qué? Aquí estoy yo, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Es más que probable que nosotros vivamos también en la paradoja
de pretender un compromiso que en realidad es inexistente. ¿Queremos el compromiso? Claro que sí, de buena voluntad y de buena fe. Yo no digo que no, no digo que no lo queramos. Pero en realidad no queremos comprometernos. De verdad. Tal vez sea el miedo. Tal vez sea el miedo. Y ya sabéis qué consecuencias trae el miedo. Lo sabéis, ¿no? Lo sabemos qué consecuencias trae el miedo. El miedo atenaza, amordaza, paraliza. Y paraliza para todo. La tercera paradoja que a mí me parece ver aquí en el texto, los versículos 8 al 10, es la paradoja del símbolo. Aquí el autor o la autora hace como una especie de recapitulación, ¿no? Hace una recapitulación para que nos quede claro. Por eso digo yo que a lo mejor es una mujer, ¿no? Porque repite mucho. Pan, 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 ¿no? Y a las mujeres, bueno, no sé, a mí por lo menos me gusta mucho repetir, ¿no? Pan, pan, y repito, y repito, y repito. Siempre lo mismo, pero nunca me hacen caso. O sea, que me da igual. Pero bueno, yo repito. La paradoja del símbolo. En la primera parte de la paradoja se nos hace una recapitulación y el autor, la autora, nos repite para que nos quede bien claro en la cabeza. Primero, Dios no quiere sacrificios. No quiere voluntad. A Dios no le gustan los sacrificios. Es que no le gustan. No le gustan. Él mismo, sin embargo, él mismo los ha ordenado. Él mismo ordenó los sacrificios. O sea, está ahí, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Punto. Ya está. Categórico. Esos sacrificios, no olvidemos que se ofrecen según la ley. Por lo tanto, son orden. No opción, no. Orden de Dios. Punto. Pero en la segunda parte de la paradoja nos encontramos con algo insólito. Esa voluntad de Dios rompe con lo que ha sido su propio designio. Se da una ruptura con el designio anterior. Una ruptura total. ¿Cómo? ¿Cómo se da esa ruptura con el símbolo? Con el símbolo de los sacrificios, quiero decir. A través de la entrega. ¿Cómo fue la entrega de Jesús? ¿Cómo fue? Total y voluntaria. ¿Sí o no? Voluntaria. Voluntaria. No simbólica, ¿eh? No fue un compromiso simbólico, no fue un cuerpo simbólico, no. No fue una idea de cuerpo, no. La entrega de Jesús fue voluntaria, de un cuerpo. Un cuerpo, de carne y hueso, como el tuyo y como el mío. Igual. Pero resulta que esa entrega que se hace voluntariamente, trasciende el propio cuerpo entregado. ¿Lo veis o no lo veis? Es un cuerpo que va más allá del cuerpo. ¿Vale? Cuyas consecuencias van mucho más allá del cuerpo que ha sido sacrificado. ¿Qué consigue ese trascender el propio cuerpo? Pues ni más ni menos, queridos hermanos, queridas hermanas, que la liberación y la salvación material, espiritual también, no olvidemos el tema de la trascendencia, material, espiritual, ¿de quién? De un pueblo. Un pueblo. Un pueblo. La paradoja, por tanto, consiste en romper con el símbolo para dotarlo de sentido. Es decir, nosotros rompemos con un símbolo, en principio,
para dotarlo de sentido. De esta manera, la ruptura con un símbolo vacío de contenidos, se nos ofrece como la única salida para hacer de ese símbolo una realidad como vivida, experimentada, una realidad con contenidos concretos, con sentido. Y contenidos concretos y con sentido tanto en el espacio-tiempo, es decir, espacio-temporales, como también en esos espacios espirituales, que también los hay. Espirituales, en el más puro sentido de la palabra, sin dicotomías, sin contradicciones, que son, por otro lado, absurdas. Yo no puedo caminar aparte de mi cuerpo. Mi espíritu va por un lado y mi cuerpo va por otro. Eso es imposible. Imposible. No lo olvidemos. Y acabo ya. Nos guste o no, necesitamos nuestro cuerpo como único medio para entender, para comprender, para comunicarnos, para sentir, para amar, para perdonar, para reír, para llorar, y un largo etcétera. Y aunque resulte paradójico, necesitamos nuestro cuerpo para establecer contacto, aunque sea imperfecto y limitado, con Dios. ¿Qué otra cosa hizo Jesús? ¿Acaso no lloró? ¿Acaso no se alegró? ¿Acaso no se enfadó? ¿Acaso no perdonó? ¿Acaso no sufrió? ¿Acaso no se relacionó con sus amigos? ¿Acaso no comió? ¿Acaso no se relacionó tan bien con esos que no eran tan amigos? ¿Y los sufrió? Y no en silencio, sino que los sufrió diciendo lo que debían escuchar. ¿No clamó ser librado de su sufrimiento? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No subestimemos, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestro cuerpo. No lo subestimemos. Es importante. Es importante. Es lo que tenemos. El mismo Jesús dijo una vez: ¿no es el cuerpo más importante que el vestido? Por tanto, es importante. Nuestro cuerpo es importante. Segunda conclusión: hacer la voluntad de Dios significa comprometerse con ella, sea esta la que sea, da igual. No se trata solo de un compromiso virtual o espiritual. Se trata de comprometerse en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. ¿Qué nos dice el mismo Dios? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Cómo? Es que está claro. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Qué es el amor sino que entrega? Compromiso. ¿Qué es? El amor no es compromiso. ¿El amor es solo un sentimiento y qué bonito y qué hermoso? No. El amor es compromiso. Compromiso del serio, en serio. No hay amor sin compromiso. Amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y amar a Dios trasciende completamente el puro sentimiento, como ya he dicho. Es más. Y por último, en tercer lugar, sin duda los símbolos son muy importantes, claro que sí. Son importantísimos. Todos llevamos símbolos. Todos utilizamos símbolos. Yo, por ejemplo, no hay ni una cosa sola que lleve que no sea un símbolo. Que lleve encima, ¿eh? ¿Vale? Llevo la cruz hugonota en memoria de los muertos hugonotes, de una injusticia absoluta.
unos anillos, el anillo de compromiso, el anillo de compromiso. En fin, yo todo lo que llevo encima de mí son símbolos. Bueno, la ropa no, pero símbolos. Me gustan los símbolos, me gustan mucho. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan a mantener la memoria de aquello que queremos recordar. Nos gusta porque queremos mantener esa memoria. A mí me gusta mantener la memoria de aquello que queremos recordar. Y los objetos, los materiales, los temporales, realmente nos ayudan. Llevamos la alianza de matrimonio. ¿Por qué? Pues para recordarnos que no. Los símbolos nos ayudan a hacer memoria. Pero muchas veces, esos símbolos que tanto amamos, muchas veces pierden su sentido. ¿Por qué? Pues porque en realidad no reflejan ninguna realidad. Ninguna. Absolutamente ninguna. Llevamos símbolos del amor y resulta que no vemos ninguno. Todo al contrario. Por ejemplo, hay muchos símbolos. Muchas veces los símbolos pierden su sentido y no reflejan ninguna realidad. Y ese no es el objetivo del símbolo. Cuando eso ocurre, lo único que nos queda es romper con ese símbolo, precisamente para poder recuperarlo. No sé si lo veis como yo, pero a mí me parece que de alguna manera es así. Dios no quiere sacrificios. A Dios no le gustan los sacrificios. Pero Él aceptó el cuerpo de su Hijo. Lo aceptó. Un cuerpo ofrecido voluntariamente como sacrificio. Y además nos dejó ciertos símbolos para que nos acordemos de Él, y otra cosa más. No solamente acordarnos, que es muy bonito recordar a los muertos, o a los vivos, depende. También nos lo dejó ¿para qué? Para que sigamos su ejemplo. Para que sigamos su ejemplo. ¿Os acordáis de lo que hizo Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos? Él les dijo unas palabras muy importantes. ¿Qué les dijo? Porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que hagáis vosotros lo mismo. Para que hagáis vosotros lo mismo. Que Dios os bendiga.